Y vamos a hablar de comercio internacional con la que más sabe de eso, la mother del comercio internacional de la República Dominicana, Katrina Naut. Un aplauso para Katrina. Katrina de la buena. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Le dicen la impecable. Wow. Oh, no sabía ese nickname. Así que muchísimas gracias. Un placer estar aquí siempre con ustedes en mi casa para hablar de temas muy importantes para todos nosotros y que nos afectan en nuestra vida diaria. Sobre ese particular voy a hablar sobre los errores financieros que están acabando con muchos negocios. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver si son los Quiero míos. hablar de 6 puntos particulares. Y en primer lugar, mezclar el dinero personal con el del negocio. Vaya lío. No llevar registros, no tener educación financiera, gastar rápidamente esas ganancias. No tener fondo de emergencia y actuar sin planificación son de los aspectos que vemos en el día a día de un negocio y que en el día de hoy voy a explicar de manera detallada. Yo tengo 5 de 6. Sobre este particular, mezclar el dinero personal con el del negocio. Eso es algo muy común en la República Dominicana. Tenemos una sola tarjeta. Yo que repongo con ahorita. eso compramos los bienes, compramos los insumos, pagamos el colegio, pagamos el supermercado, nos compramos la ropa, vamos al cine y no se sabe Un lío. Con azul, al vamos final cine. del mes qué es lo del negocio y qué es lo personal. Y sí. Y eso se convierte en una bola de nieve que a final de cuentas o al final del día uno no tiene control de cuáles son esos gastos operativos del negocio y esos gastos personales. Y por eso, cuando se habla de educación financiera, se hace una división que debe de tener todo negocio. Es tener una tarjeta corporativa, tener una cuenta empresarial separada a la cuenta personal para poder dividir las finanzas personales con las del negocio y poder tener un mayor control financiero. Katrina, ¿y lo que se coge en prestado a ellos mismos, al negocio? Déjame cogerme prestado ahora. Yo lo ¡Pam! yo lo Yo lo pongo pongo después. ahorita. Y se te olvide lo ahorita, dime. Mira, ese es un tema, porque son muchos hoyos que se tienen que cubrir ciertamente, y esas son de las cuestiones que uno debe de tener control en los registros, que es el segundo punto que te voy a hablar. No importa la procedencia del préstamo, lo importante es que se tenga registrado, porque muchas veces yo tengo una cantidad X de manera personal, lo tomo para el negocio y lo voy tomando, como tú dices, y eso se convierte de 10,000 pesos que tomé prestado a 1,000,000 de pesos que nunca el negocio se lo devolvió a la cuenta personal. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado y hay que tener control mediante registros financieros. ¿Cómo llevo mi contabilidad? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué me está ingresando? ¿Qué tengo como ingreso? Pero también algo importante, ¿cuáles son mis deudas versus las ganancias? Porque esta es la manera de tú saber cómo se te está comportando el flujo de caja y si realmente tú estás teniendo pérdidas o ganancias en un negocio. Muchas veces en negocios pequeños tú ves que entra dinero diario entra dinero. Y tú dices, bueno, bien, 20, 30, 40, 50. Pero si de esos 20 que tú haces diario, tus gastos operativos son 20, tú no estás ganando nada. Así es. Y eso... Y como tú mencionas, no se nota. Y no se nota porque Porque es el problema, tú sientes que te estás dando mucho dinero. movimiento diario, pero cuando al final tú evalúas los gastos No hay operativos, cuarto. te estás quedando en cero y no estás teniendo ninguna ganancia en ese negocio. Por eso es importante el tema de los registros financieros con un buen contable que le pueda Que sea llevar... tu enemigo. Tú tienes que No, buscarte un contable no. que no quiera saber de Que no ti. sea tu pan. No, tú tienes que tener un contable que sea un aliado del negocio, porque o sea, la estructura tributaria en la República Dominicana es muy pesada y tú necesitas, por ejemplo, tener una persona que te diga dónde están esas facturas con comprobante fiscal. Vamos a Sí. reportar eso a la DGI para la devolución de los impuestos. Que busque dinero. Entonces, también tú tienes que tener un contable de que si tú estás llevando pérdidas durante un año entero, que no te reporte ganancias a la DGI,
porque eso es un pago que tú vas a hacer cuando realmente no lo tienes. Entonces, se necesita tener una persona seria, íntegra para estos temas, pero que también pueda ver la realidad del negocio, porque las ventas que tú haces no son las ganancias. Y esto es algo que hay que tenerlo muy claro. Otro tema importante es que muchas veces vemos ese flujo que llega a diario y como que nos vamos emocionando, y más el dominicano, y queremos celular nuevo, nos vamos de viajes y hacemos una serie de actividades que no son de índole empresarial, sino más bien personal. Y muchas veces tenemos negocios, la mayoría de veces microempresarios y medianos empresarios, que ni siquiera tienen un salario. Es decir, es como que ahí en ese negocio es como un botín que llega dinero y tú lo sacas y lo gastas según llegue, sin control. Entonces, por eso es muy importante tener bien calculado cuáles son esas ganancias, cuál es mi salario que tengo yo como empresario, y a final de año lo que quedó poder dividirlo entre las partes o ser una ganancia propia del empresario. Pero tú sabes que el tema del salario, perdón, es tanto como tú mencionas como a la inversa, porque hay casos que sí, el emprendedor o el empresario ve la empresa como su salario completo y se gasta quizá el dinero de la operación y los gastos fijos, pero hay otro caso que el que emprende por lo general comete el error de no ponerse un salario porque dice, todo yo se lo voy a ir reinyectando a la compañía y yo no voy a sacar un salario. Pero lo que pasa con eso es que tú sigues viviendo. Exacto. Entonces tú estás llevando tu día a día. Entonces Exacto. Tú estás viendo una empresa que no está generando ingresos, pero que está quizás facturando y cubriendo sus operaciones, pero tú lo que pasa es que te desmotiva y termina quitando el negocio. Mientras que tú tienes el salario, tú estás cubriendo las operaciones, pero te está entrando a ti también. Exactamente, y se hace de una manera mucho más organizada. Y es de los errores que cometemos muchos empresarios, incluso yo misma lo he cometido, de que todo llega, se pagan todas las deudas, todos los gastos operativos, y al final, o sea, tú te quedas sin nada. Entonces, ¿dónde está el beneficio de todo el sacrificio que se hizo durante un año? Entonces, por eso es recomendable tener lo que es una contabilidad bien organizada en la empresa y una estructura de gastos y de salarios bien definida, de manera que no sea un negocio que simplemente cumpla con una fachada de apariencia. Otro de los temas trascendentales es no tener un fondo de emergencia. Cuando tú tienes un negocio y, por ejemplo, hay un apagón, hay una baja en las ventas, daños de equipos, es decir, enfermedades, una baja en el personal, también el fondo de emergencia para liquidar un personal, o sea, que eso es un dolor de cabeza que lo tenemos en la República Dominicana. Y muchas veces no es fácil porque los negocios hoy en día viven según el día a día, y esto es algo que lo tenemos que reconocer, y más como está la economía actualmente. Pero uno tiene que ir creando el hábito de ir teniendo ese fondito de emergencia para esos casos imprevistos que siempre se dan en el negocio. Y tú sabes, con el tema de liquidación de personal es como una daga en la espalda y la pared. ¿Por qué? Porque uno nunca está pensando en el negocio pensando que lo va a cerrar. Exactamente. Entonces tú nunca estás pensando que tú vas a estar liquidando. O sea, cuando tú vas a liquidar gente porque lo cerraste, no cuando tú liquidas gente porque quizás no está dando el resultado que es y tú vas a contratar a otro. Pero tú nunca piensas en cerrar el negocio. Entonces, por lo general, está entrando dinero y tú estás cubriendo todo, pero tú no estás guardando un fondo de emergencia. No, entonces, cuando tú llegas a cerrar un negocio y tú no tienes cuarto para liquidar a la persona, tú dices, no, tú estás fuera de control. No, eso, y incluso hay un mecanismo que tú lo puedes declarar por quiebra, pero como quiera, tú tienes que darle algo al empleado. Pero otro tema, para hacer eso, tú tienes que tener una empresa formal. Sí, claro. En la informalidad es más complicado todavía. Claro, claro. Algo que me funciona mucho a mí con el tema de la... Yo me soy muy exageradamente organizada con mis finanzas. Demasiado. Yo misma a veces no me soporto. Porque yo digo, quiero comprar esto, pero yo, ¿qué prioridad? A esto, pues esto entonces es lo que va. Y eso me ha funcionado mucho para lograr comprarme muchas cosas. Pero algo que me ha funcionado para tener un fondo de emergencia es tener un fondo de inversiones. Que me he educado con eso. En algunas entidades bancarias del país tienen muy buenas ofertas que tú puedes iniciar con un monto muy mínimo y poco a poco eso va creciendo y tú le vas, por ejemplo,
un ahorro, tú agregas quizás de tus salarios, agregas uno, y sin tú darte cuenta tienes un buen monto que Dios no lo quiera, se te presenta cualquier emergencia y tú tienes por lo menos con qué responder. Claro. Y a veces te olvida que tú tienes ese dinero ahí. Claro. Y funciona, porque es un dinero que tú no puedes tocar. Tú lo puedes, y te dan fechas específicas del mes que tú puedes manipularlo, pero no siempre. Incluso desde el celular, desde el internet banking, tú no puedes manipularlo. Entonces, a mí me ha resultado bastante tener fondos de inversiones, y es lo que yo siempre les recomiendo a mis amigas o a cualquier persona que estamos hablando de ahorro, porque es una forma de tú tener un dinero ahí, o cuando tú tienes metas. Por ejemplo, cuando yo quise comprarme mi vehículo, yo dije, agregué todo mi dinero a ese fondo de inversiones, y eso va creciendo poco a poco, porque diario te sube 2 pesos, 3 pesos, dependiendo del tema de la bolsa, pero es bastante efectivo. No, totalmente de acuerdo contigo, e incluso de manera personal, yo también acudo a ese tipo de estrategias de poner un candado a ese dinero que no quiero topar con certificados financieros, de que para yo poder hacer un uso tiene que ser en un caso extremo, porque hay una documentación que tengo que agotar y también un procedimiento que no es tan fácil, y por eso lo tengo ahí para casos de emergencia. Pero no todo el mundo tiene ese hábito, tiene esa educación, tiene esa cultura, y más en la República Dominicana. Son muy pocos los jóvenes que crecen teniendo, por ejemplo, un fondo de emergencia, un fondo de inversión para temas de salud, por ejemplo, que son aspectos críticos en la vida del ser humano. De igual manera, te quería preguntar a esos de esos que tienen un negocio, pero no siempre tienen una educación de contabilidad financiera, y no saben, no, ya es contabilidad, porque en este caso es las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, porque tú lo tienes una mascota, porque esa es mi amiga, ella dijo que me lo va a devolver, y tal vez no tienen esa parte organizada. ¿Qué le dices tú? Bueno, yo le digo que todo el éxito de un negocio es la organización. O sea, si tú no tienes control de lo que te llega ni de lo que te sale, es imposible que un negocio pueda prosperar de una manera adecuada. Y yo entiendo que independientemente de la forma, ya sea por la vía tecnológica o de manera rudimentaria, el campesino que te vende lo tiene anotado, a su estilo, pero lo tiene 100%. Anotado. Cuando tú vas a un almacén, con una persona que no tenga la educación que tú puedas tener o que yo tengo que tener, esas personas tienen su control, o sea, en una mascota, lo tienen también en su memoria, pero ellos llevan un control de inventario, de ventas y demás, que es alucinante. No es el idóneo, pero lo tienen. Y por eso tú ves que muchas personas que no tienen ese nivel educativo triunfan a nivel de empresarial, porque saben cómo administrar las finanzas de una manera adecuada. Y es lo último que quería hablar, sobre la educación financiera, lo cual es fundamental hoy en día para las micro, medianas y grandes empresas, tener esa planificación de lo que me entra, de lo que me sale, de los impuestos que hay que pagar y también de los gastos operativos. Esto es algo que no es tan complejo, pero es algo que debemos de tenerlo en cuenta en el currículum de la República Dominicana, porque aquí lo estamos hablando en el ámbito de negocios, pero también a nivel personal es importante saberse administrar para no estar endeudado en el día a día. Maravilloso. Gracias a Katrina Nau, que nos trajo los errores más comunes al manejar dinero en un negocio. ¿Cuáles son tus redes sociales, Katrina? Mis redes sociales son Katrina Naut S en Instagram y en X Katrina Naut S también. Fue un tutorial. Gracias. Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. 30 años contigo, acompañándote en tu historia, en tus logros y en tu familia. Porque GBC cuida de ti. La farmacia de los dominicanos. Todo empieza con un mensaje o una publicación en redes. Papi, en la escuela dijeron que eres un ladrón. La directora me enseñó unas fotos tuyas. ¿Eso es de verdad? No, mijo, tranquilo. Esas imágenes son falsas. Alguien las manipuló. La difamación y la extorsión digital también destruyen familias. No vamos a pagar nada en esta casa. Si le pagas, le vas a dar más poder. Y el miedo se va a quedar a vivir aquí en nuestra casa.
Tienes razón, no voy a pagar nada. Eso lo vamos a denunciar. En República Dominicana, esto es un delito. No pagues. Denuncia. La ley te protege. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Protegemos tu tranquilidad digital. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Cuando una puerta se cierra, cuélate un café.